Era un martes cualquiera cuando recibí su mensaje. La pantalla del teléfono parpadeó con su nombre, y un sentimiento de nostalgia invadió mi pecho, casi como si el tiempo hubiera hecho una pausa. No era una sorpresa, sabía que en algún momento lo haría. Después de todo, no era la primera vez que se ponía en contacto después de tantos años. Pero esta vez algo se sentía diferente. ¿Te gustaría tomar un café este fin de semana? Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Lo leí varias veces, dejando que las palabras se asimilaran lentamente. Me quedé allí, mirando la pantalla en blanco durante unos minutos. Me era difícil creer que después de tanto tiempo, estaba a punto de volver a ver a Samuel. Habían pasado más de 15 años desde que nuestras vidas tomaron caminos tan distintos. En aquel entonces, nuestra amistad era el centro de todo. Creíamos que nada podría separarnos, que siempre estaríamos ahí, compartiendo cada paso, cada alegría y cada miedo. Pero la vida, como siempre, nos mostró que nada es tan simple. Recuerdo el último día que lo vi, el último día que hablamos. Fue un día cálido de verano, la última vez que cruzamos palabras antes de que él se marchara. Nos despedimos en la estación de tren, sin saber que esa despedida sería la última. Me dijo que se mudaba a otra ciudad para estudiar, que sería difícil, pero que no importaba, que siempre estaríamos conectados. Lo creí. No sé por qué lo creí. Quizás porque éramos jóvenes y pensábamos que el tiempo nunca lograría distanciarnos. Pero lo hizo. Desde entonces, nuestras vidas tomaron rumbos tan distintos que ni siquiera el paso del tiempo pudo mantenernos en contacto. Había días en los que me preguntaba qué habría sido de él, pero el miedo a que las cosas ya no fueran como antes me mantenía apartado de intentar buscarlo. Pensaba que, al igual que yo, había seguido adelante, había construido su vida, y que el reencuentro sería solo una especie de recordatorio de lo que ya no éramos. Sin embargo, ahí estaba, en la pantalla de mi teléfono, su nombre, acompañado de esas palabras que prometían algo que no podía entender aún. ¿De qué quería hablar? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Las preguntas comenzaron a nublar mi mente. Decidí responderle al instante, sin pensarlo demasiado. Claro, ¿qué tal el domingo? No tardó mucho en responder. Perfecto, nos vemos entonces. El mensaje terminó con un simple, hasta pronto. Sin saber exactamente qué esperar, me quedé allí, con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El domingo llegó con la misma calma que cualquier otro día. El sol brillaba y las calles estaban llenas de gente disfrutando de un día común, pero para mí, algo dentro de mí había cambiado. La expectativa me acompañó durante toda la mañana. Cuando finalmente llegué al café, me senté en una mesa cerca de la ventana, tratando de mantener la calma. Miraba constantemente hacia la puerta, como si su aparición pudiera ser la respuesta a todas mis preguntas. Finalmente, lo vi. Samuel entró, con esa misma sonrisa tímida que recordaba. Aunque su rostro había cambiado, sus ojos seguían siendo los mismos. Ese brillo curioso, casi inquietante, que siempre tenía cuando algo lo sorprendía, estaba ahí, intacto. Me levanté al instante, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Lo miré durante unos segundos antes de dar un paso hacia él. Samuel, dije, con voz temblorosa. ¿Eres tú? Él me sonrió, algo nervioso, y asintió. Sí, soy yo. No me lo vas a creer, pero, he cambiado mucho. Nos abrazamos, aunque de una manera algo torpe, como si el tiempo nos hubiera enseñado a ser cautelosos. Nos sentamos a la mesa, y durante los primeros minutos no dijimos nada. Solo nos mirábamos, como si estuviéramos esperando a que algo sucediera, alguna señal que nos devolviera la conexión que compartíamos. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?, dije finalmente, rompiendo el silencio. Sí, lo sé, respondió Samuel, mirando sus manos sobre la mesa. Nunca imaginé que nuestra amistad se rompería así. No fue solo tu culpa, le dije, tratando de ser honesto. Los dos nos dejamos llevar por la vida. El tiempo, las prioridades, todo cambió. Samuel asintió, y en sus ojos pude ver que algo lo estaba carcomiendo. No era solo nostalgia lo que sentía.
Había algo más profundo en su mirada, algo que no podía ignorar. ¿Te acuerdas de cuando soñábamos con viajar juntos? De las cosas que queríamos hacer, los lugares a los que queríamos ir, dijo él, su voz quebrándose un poco. Bueno, todo eso cambió para mí. Mi vida no fue como lo planeamos. Lo miré fijamente, sin saber cómo reaccionar. La angustia en su voz me hizo pensar que había algo que no me estaba diciendo, algo que estaba a punto de revelar. Samuel, ¿qué está pasando?, le pregunté con cautela. ¿Por qué ahora? ¿Por qué quieres hablar de esto después de tanto tiempo? Sus ojos se desviaron hacia la ventana, como si buscara algo fuera del café. Parecía estar buscando la manera de decir lo que tenía en su mente, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Porque hay algo que nunca te conté. Algo que llevo guardando todo este tiempo. Y siento que es el momento adecuado para contártelo. Mi corazón dio un salto. Las palabras que salieran de su boca cambiarían todo, pero no sabía si estaba listo para escucharlas. Todo lo que había pensado que sabía de Samuel, de nuestra amistad, ahora estaba en juego. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero también la curiosidad. ¿Qué era tan importante que había estado guardando durante tantos años? Samuel me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas, y por un momento, todo en la habitación se volvió más lento, más denso. La familiaridad que habíamos compartido durante nuestra niñez parecía desvanecerse con cada segundo de silencio. Ya no éramos los mismos chicos que solían compartir sueños y aventuras. El tiempo y la distancia nos habían cambiado, pero la tensión entre nosotros, esa especie de vínculo invisible que una vez nos unió, seguía ahí, aunque más tenue. Finalmente, Samuel respiró profundamente, y comenzó a hablar con voz temblorosa. Cuando me fui, no fue solo para estudiar, dijo, mirando hacia abajo, como si sus palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas en sus ojos. Hubo algo más. Algo que nunca te conté, algo que me pesó durante todos estos años. Me acerqué un poco más, incapaz de contener mi curiosidad. La atmósfera se había cargado de algo que ya no podía ignorar, un secreto guardado por años, algo que parecía tan importante que Samuel no pudo ni siquiera mirarme a los ojos al decirlo. ¿Qué sucedió?, pregunté, mi voz bajando casi a un susurro. Sabía que no podría alejarme de esto, no ahora que estaba tan cerca de conocer la verdad. Cuando me fui, comenzó, tomando un sorbo de su café como si necesitara tiempo para reunir fuerzas, tuve que hacer algo que cambiaba todo. A ti y a mí. Me quedé en silencio, esperando que continuara, pero por dentro sentía como una espina se clavaba lentamente en mi pecho. Mi mente trataba de hacer conexiones, de juntar las piezas del rompecabezas, pero nada tenía sentido. ¿Qué podría haber hecho Samuel que afectara nuestra amistad, algo tan profundo que no hubiera querido contarme durante todo este tiempo? ¿Mi familia? Su voz se cortó y luego continuó, mi familia no era lo que parecía. Había cosas que no sabía si alguna vez podrías entender. Cosas que me hicieron huir, que me hicieron alejarme de ti. Una sensación de incomodidad me envolvió, como si toda la sala estuviera en silencio, a pesar del ruido de las personas alrededor. Sentía como las palabras de Samuel comenzaban a formar un espacio entre nosotros, un vacío que ya no sabíamos cómo llenar. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, el nudo en mi garganta cada vez más grande. El temor se apoderaba de mí. Algo en su tono me decía que esto no era simplemente una historia de distancia, de una amistad que se desvaneció con el tiempo. Había algo más oscuro, algo que nos había mantenido alejados de una manera que no podía entender. Samuel bajó la mirada y comenzó a juguetear con la taza de café entre sus manos, como si eso lo ayudara a encontrar la forma de decir lo que necesitaba decir. Sus manos temblaban ligeramente, y eso solo aumentaba la ansiedad que sentía. Mi padre estaba involucrado en cosas que no te podría haber contado en ese entonces, continuó. Y no solo mi padre, mi madre también. Había secretos. Secretos que me destruyeron por dentro, pero que también me impulsaron a alejarme. La verdad es que no quería que nadie supiera lo que realmente sucedía en mi hogar. No quería que tú, de alguna manera, fueras parte de eso. Quería que te alejaras de todo eso, que tuvieras una vida normal.
No quería que mi carga fuera tu carga. Mi mente procesaba sus palabras a toda velocidad, pero no lograba encontrar el hilo que conectaba todo. Mi primer instinto fue pensar que tal vez se refería a problemas familiares, a conflictos personales, pero las palabras de secretos y cosas que no puedo contar me hicieron entender que había algo más grande, algo más peligroso de lo que quería admitir. Samuel, no entiendo, le dije, casi suplicándole que terminara su historia. ¿Qué tipo de cosas? Él me miró fijamente, finalmente levantando la vista para encontrar mis ojos. La intensidad de su mirada era abrumadora, como si estuviera tratando de medir la cantidad de dolor que estaba dispuesto a compartir. Mi padre estaba involucrado en actividades ilegales, confesó, su voz baja pero clara. No era solo un trabajo, era algo mucho más grande. Y mi madre estaba al tanto de todo. Me di cuenta de que no solo eran problemas económicos o luchas familiares, era un tema de vida o muerte. Y lo peor es que, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que mi familia no estaba dispuesta a dejar eso atrás. Yo no quería ser parte de eso. Quería escapar, quería olvidarlo todo, pero cuando me di cuenta de la magnitud de lo que mi familia estaba haciendo, supe que no podía quedarme. Una oleada de confusión me invadió mientras sus palabras se asentaban en mi mente. ¿Cómo podía alguien tan cercano a mí haber estado envuelto en algo tan oscuro? La imagen de la familia que había conocido durante tantos años comenzó a desmoronarse. Los recuerdos felices de nuestra infancia, las tardes jugando en el parque, los momentos que compartimos, parecían lejanos y, en cierto modo, irreales. ¿Cómo podía todo eso coexistir con los secretos de Samuel? Samuel, no puedes estar hablando en serio, le dije, mi voz apenas saliendo de mi garganta. Esto no puede ser real. ¿Por qué no me dijiste nada? Él cerró los ojos por un momento, como si intentara recobrar fuerzas antes de seguir. No podía, respondió finalmente. Porque sabía que si te lo contaba, te arrastraría conmigo. No quería que fueras parte de lo que estaba pasando. No quería que estuvieras en peligro. Y sé que eso no justifica mi silencio. Pero tenía miedo. Tenía miedo de perderte, pero también tenía miedo de perderme a mí mismo. La atmósfera entre nosotros había cambiado por completo. Todo lo que había considerado cierto sobre nuestra amistad, sobre la vida de Samuel, ahora estaba en duda. El misterio que había comenzado a gestarse en el aire entre nosotros se volvía cada vez más espeso, y aunque mi mente trataba de comprender todo lo que me estaba diciendo, había algo en mí que no podía asimilarlo. ¿Cómo podría alguien vivir con semejante carga? ¿Cómo había logrado ocultarlo todo durante tantos años? ¿Y ahora qué?, le pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Samuel me miró, y por un instante, todo se detuvo. Sabía que lo que acababa de revelarme cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero no sabía cómo. Lo único que sentía era un peso abrumador en el pecho, y un vacío profundo en mi corazón. El tiempo parecía detenerse mientras Samuel y yo nos quedábamos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, procesando lo que acabábamos de compartir. El peso de sus palabras flotaba en el aire, como si un manto invisible nos envolviera, marcando una barrera que no sabíamos cómo cruzar. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de conectar las piezas de la historia, pero lo único que sentía era un dolor profundo, como si algo se hubiera quebrado entre nosotros. Finalmente, fue Samuel quien rompió el silencio. Su voz sonó más firme ahora, aunque aún podía notar la tensión en su tono, como si estuviera luchando contra algo que no podía controlar. Lo sé, dijo, esto cambia todo, y lo entiendo. Lo que te acabo de contar, no es algo que se pueda perdonar fácilmente, pero tenía que decírtelo. Tenía que ser honesto contigo, por más difícil que fuera. Tal vez es demasiado tarde para volver atrás, pero, al menos, quiero que sepas la verdad. Yo lo miré fijamente. Mi cabeza seguía dando vueltas, pero la rabia, la confusión y la tristeza comenzaron a disiparse poco a poco. En su lugar, una sensación más profunda se apoderó de mí, comprensión. Era un sentimiento contradictorio, como si todo lo que había creído sobre Samuel, sobre la vida que conocía, se estuviera desmoronando a mis pies. Pero, al mismo tiempo, había algo en su mirada que pedía aceptación,
que rogaba por entender su dolor. ¿Qué quieres que haga con esto, Samuel? Le pregunté, mi voz sonando casi vacía. Porque no sé qué hacer con esta verdad. Mi vida, todo lo que he conocido, ya no es lo que pensaba que era. Yo no espero que lo entiendas ahora, respondió, con una tristeza que no pude ignorar. Ni siquiera sé si algún día lo harás. Solo necesitaba que supieras lo que pasó. Y si alguna vez decides que esto es algo de lo que no puedes formar parte, lo entenderé. Pero no quiero que sigas pensando que todo lo que pasó fue por simple egoísmo. No fue solo eso. ¿Y qué pasa ahora?, le pregunté, sintiendo una creciente presión en mi pecho. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque no puedes seguir corriendo de tu familia, de tu pasado. ¿No temes que todo lo que has ocultado termine encontrándote de nuevo? Samuel respiró profundamente, y por un momento, parecía que sus pensamientos lo alejaban de mí, hacia un lugar distante, oscuro. Podía ver el conflicto interno reflejado en su rostro. Pero lo que más me dolió fue ver la derrota en sus ojos. El peso de todo lo que había cargado durante tanto tiempo estaba escrito ahí, y no había palabras que pudieran aliviarlo. Lo sé, dijo, con voz apagada. Lo sé. Y tengo miedo. Tengo miedo de que mi familia me alcance, de que todo esto explote y me arrastre. Pero también tengo miedo de perderme a mí mismo si sigo huyendo de ellos, de lo que realmente soy. El ambiente en la habitación se había tornado denso, casi insoportable. Sabía que esta conversación nos estaba llevando a un lugar al que no quería ir, pero algo dentro de mí también me decía que teníamos que llegar allí. Porque, aunque su historia había destruido mi percepción de la realidad, también había una parte de mí que deseaba entender. Tal vez porque era mi amigo. Tal vez porque en ese momento, veía que él también estaba perdido, de alguna manera, al igual que yo. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté de nuevo, esta vez más tranquilo, pero con una sensación de impotencia creciente. ¿Realmente crees que puedes dejar atrás todo esto? ¿Qué podrás reconstruir tu vida después de lo que has revelado? Samuel guardó silencio, y durante unos minutos, la respuesta quedó suspendida en el aire. Luego, miró hacia el suelo, como si no pudiera enfrentarme más. Pero cuando levantó la cabeza nuevamente, había algo diferente en su expresión. No era ya el chico que se había ido años atrás, lleno de esperanza y sueños de futuro. Ahora era un hombre roto, que luchaba por encontrar una forma de reconciliar su pasado con su presente. No lo sé, dijo finalmente, sus palabras llenas de incertidumbre. No sé si puedo. Solo sé que, por fin, he tomado la decisión de enfrentar todo esto, aunque tenga que hacerlo solo. Y eso es lo que más me aterra. Una ola de compasión me invadió. Aunque sus acciones y sus secretos me habían dejado marcado, había algo en su dolor que resonaba conmigo. Porque, de alguna manera, yo también había estado huyendo de mis propios miedos, de mis propios secretos. Tal vez nunca llegaría a comprender completamente lo que había vivido, pero en ese momento, algo dentro de mí me decía que podía ofrecerle mi apoyo, aunque fuera limitado. Aunque la confianza ya no sería la misma, tal vez podríamos reconstruir lo que alguna vez compartimos. Lo único que te puedo decir, le respondí, es que, si realmente quieres cambiar, si realmente quieres empezar de nuevo, entonces debes ser honesto contigo mismo. Tienes que dejar de huir, porque mientras sigas mirando atrás, nunca vas a encontrar la paz. Tal vez no pueda estar allí para ayudarte en todo, pero lo que sí sé es que no puedo seguir creyendo en una mentira. Samuel me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez, no era tristeza, sino gratitud. Una especie de alivio lo invadió, como si una carga pesada hubiera comenzado a desprenderse de su ser. Y, aunque sabía que la historia de Samuel no terminaría de forma sencilla, al menos, en ese momento, ambos estábamos empezando a ver que el primer paso hacia la sanación había comenzado. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Ya no éramos los mismos, pero quizás, solo quizás, había algo de esperanza al final de este largo camino lleno de secretos y dolor. Ambos estábamos rotos, pero tal vez, juntos, podríamos encontrar la manera de reconstruirnos, uno a uno, pieza por pieza.